Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente es un privilegio y un placer estar frente a ustedes a través de estos medios para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga bendiciendo su iglesia y nos siga dando la bendición de poder alimentar nuestra fe a través de estas reuniones que pronto, primero Dios, esperamos que ya terminemos con esto y volvamos a la normalidad. Que ya de antemano les aviso que ya estamos teniendo las clases los miércoles físicamente a las 7 de la noche. También estamos teniendo las clases los domingos a las 9:30 de la mañana y lo que es el sermón. Todavía no tenemos las clases los domingos en la tarde, pero poco a poco vamos regresando a la normalidad. Así es que les pedimos sus oraciones y pues, ¿verdad? Para que pronto podamos volver a la normalidad. Vamos a hacer una oración para continuar estas clases que estamos llegando a cabo cada jueves a las 5 de la tarde. Después cantaremos un canto, ¿verdad? Un canto que conocemos muy bien. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de ser hijos tuyos, Padre. Y que a través de esa bendición, Padre, nosotros tenemos que estudiar para que nuestra fe aumente, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que está siempre dispuesto a escuchar, y aquellos que no, Padre, que puedan entender la importancia de escuchar, la importancia de estudiar, la importancia de reunirse, Señor, para que su fe siga aumentando, Padre, y su salvación no esté en peligro. Nos ponemos en tus manos, Señor. También te pedimos, Señor, por este mundo peligroso en que estamos viviendo, que tú ayudes, Señor, a esos gobiernos, Señor, que tienen poder, Señor, para hacer el bien, pero también que hacen el mal. Ayúdales a entender, Padre, que el mundo necesita paz, Señor, y que solamente tú la puedes dar, pero que ellos tienen que poner de su parte. Así es que ayuda, Señor, a aquellos que sufren, aquellos, Padre, que son abusados, aquellos, Señor, que abusan de su poder. Perdónales y ayúdales a entender, Padre. A nosotros como iglesia, ayúdanos para que podamos seguir, Señor, cuidando nuestra salvación. Que la clase que vamos a dar y el canto que vamos a entonar sean recibidos como un olor fragante. Y que seas tú, Señor, a través de tu Hijo, Señor, que lo uses, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda edificar al oyente. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El canto se llama así: Cantaré la maravilla. Número 75, que ya usamos siempre en los himnarios. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré olor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró. Con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré olor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó. Del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria
a Jesús. Perdón. Daré luz en el río de la muerte. El Señor me guardará en su amor tan fiel y tierno que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con saltos en la gloria a Jesús daré luz. Bueno, después de haber cantado, vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo todos los jueves a las 5 de la tarde. Este va a ser la clase número 9. Clase número 9. Esperamos en Dios, ¿verdad?, de que usted desee reunirse físicamente, esperando que solamente este mes de marzo sea la última vez que quizás estaremos transmitiendo. No sabemos, dependiendo de la situación que estamos pasando, pero parece que todo está volviendo a la normalidad. Así es que esperamos que este sea el último mes que transmitimos a través de estos medios, porque queremos hacerlo mejor físicamente, que es lo mejor para la iglesia. Pero por el momento vamos a aprovechar de seguir hablando esta clase que se llama los primeros rudimentos. ¿Qué es lo que los cristianos deben de hacer después de bautizados? El jueves pasado hablamos de que como cristianos tenemos que desechar los frutos de la carne, porque si no desechamos los frutos de la carne, no estamos desarrollando una cristiandad sana. Y el Señor quiere que los cristianos vivan sanamente, es decir, que no sigan siendo contaminados por el pecado. Entonces ya hablamos el jueves pasado. Hoy vamos a hablar de una clase más, número 9. Esperamos dar 12, ¿verdad?, sobre los rudimentos, que hay muchas más, pero por el momento queremos dar 12. Hoy vamos a hablar de la importancia de que la iglesia, los nuevos convertidos, deben de saber que la Biblia está dividida en dos partes, que se conocen como los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál de esos dos está en vigencia en el presente? ¿En qué consistía el Antiguo Testamento? ¿Verdad? ¿A quiénes fueron dadas estas palabras en el Antiguo Testamento y a quiénes son dadas estas palabras de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo inicia el Antiguo Testamento y dónde termina el Antiguo Testamento? ¿Dónde inicia el Nuevo Testamento y dónde termina el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ir poco a poco analizando esto. Espero que con esta clase de solamente 30 minutos nosotros podamos entender esto de una manera panorámica. En un futuro estaremos estudiando un poco más profundo estos temas. Primeramente, el Antiguo Testamento fue dada al pueblo de Israel después de que salió de Egipto. Fíjese, el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento fue dada al pueblo de Israel después de que salió de Egipto, ¿verdad? Y es por eso que ya cuando están en el monte Sinaí, que es donde se da toda la ley del Antiguo Testamento, con sus normas y sus ritos o lo que ellos tenían que hacer bajo la orden de Dios y lo que Dios les mandaba, comienza desde el libro de Éxodos. Pero la ley comienza desde el libro de Éxodos capítulo 20. Pero para entender mejor lo que es un pacto, es un convenio entre dos partes, Dios y el pueblo. Mire, Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes, una gente santa. Y estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés que tenía que decirle a Israel. Así es que cuando Israel oye lo que Dios les manda y en qué consiste este convenio que es nuevo pacto, miren lo que dice el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Todo lo que Jehová hizo, eso haremos. Entonces, el antiguo pacto fue, ¿verdad?, establecido entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Mire, el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 6. Llamó Moisés a todo Israel. Se fija, está hablando de Israel, del pueblo judío, ¿verdad? Del pueblo judío. Y entonces dijo: y llamó Moisés a todo Israel. Deuteronomio 5, versículos 1 al 6. Y les dice: oye Israel, los estatutos, los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndalos, guárdelos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte Sinaí. No con nuestros padres hizo este pacto, sino con nosotros los que estamos aquí, no con los patriarcas, sino con el pueblo de Israel que estaba ahí en el monte Sinaí. Dice el versículo 4: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararle las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que Dios hizo el pacto, el antiguo pacto, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Y el pueblo se comprometió, de acuerdo al texto que mirábamos, se comprometió a obedecer todos los mandamientos que Dios le mandó. Ahora, ahí estaba en el monte Sinaí, recibiendo todas estas leyes que iban a guiar su vida, que iban a gobernar su vida, que iban a hacer los consejos que Dios les dio a ellos para que les fuera bien en esa tierra que iban a llegar. Pero también le dio un consejo más. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. Cuídate. El pueblo de Dios tenía que tener cuidado, ¿verdad?, de obedecer todos los mandamientos de Dios para que le fuera bien en ese lugar que conocido como la tierra prometida. Cuídate. Es interesante la advertencia que Dios le da al pueblo que se comprometió. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando del antiguo pacto que fue dado a través de Moisés. Por eso es que cuando se habla del antiguo pacto, se habla de Moisés. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con este pueblo cuando entró a la tierra prometida y comenzó a tomar posesión de lo que Dios le había dado?
¿Qué pasó? Mire lo que dice Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Después dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 13, dejaron a Jehová y adoraron a los Baales. Mire, dejaron. Dios les dijo, Deuteronomio capítulo 7, capítulo 8, Josué, no hagan las cosas que hacen aquellos pueblos, porque ustedes son un pueblo especial, porque ustedes son un pueblo santo. Por favor, no se contaminen haciendo las mismas cosas de ellos. Pero parece que no sucedió así, de acuerdo a lo que estamos mirando. El pueblo le falló a Dios. El pueblo le falló cuando sabemos que el pueblo se había comprometido y Dios había cumplido con ellos el pacto de introducirlos a la tierra prometida. Josué lo dice, ¿verdad? Que cuando el pueblo se comenzó a instalar en la tierra prometida, dejó de venir el maná que los alimentó en el trayecto hacia la tierra prometida. Y cuando empezaron a distribuir la tierra, dice que la Biblia que el pueblo vivió en paz. Pero después que se murió este líder espiritual, parece que el pueblo poco a poco se fue olvidando de Dios. Se fue olvidando de Dios hasta que comenzaron a contaminarse con la idolatría, que era uno de los mandamientos que Dios les había dado en el monte Sinaí. La idolatría. Y esto sin duda ya sabemos que causó un grave daño al pueblo de Dios hasta el punto de que Dios dice, ya, ha sido demasiado lo que ustedes han hecho, por tanto haré un nuevo pacto, ya que ustedes no cumplieron con el convenio. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Mire lo que dice, por favor. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. El pueblo le falló. El pueblo de Israel no cumplió con el convenio. Fíjese, es importante, ¿verdad?, aclarar esto. Por eso es que en el mundo en que vivimos es necesario que la iglesia conozca muy bien estos dos pactos y por qué hubo necesidad de un cambio. Porque el pueblo falló. El pueblo falló. Haré un nuevo pacto establecido bajo mejores promesas. Este nuevo pacto, dice la Biblia, comenzaría con la muerte de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 14. Mire, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Ya sabemos nosotros, ¿verdad?,
que Cristo vino a este mundo para enseñarnos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, tanto judíos como gentiles. Por eso es importante, ¿verdad? Estuvimos hablando todo el mes de marzo acerca de la iglesia del Señor. ¿Cuándo comenzó la iglesia del Señor? Y la iglesia del Señor comenzó este nuevo pacto con el pueblo judío, el pueblo reunido en día de Pentecostés. Entonces, por eso es que Dios dijo en Jeremías: haré un nuevo pacto, ¿verdad?, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y entonces Jesucristo vino para enseñarnos la obediencia a través del bautismo, tanto para el gentil como para el judío. Por eso es que ese cumplimiento de inicio del nuevo pacto, dice Colosenses 2:14, ¿verdad?, está en la cruz. Dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley que solamente mostraba que éramos pecadores. La ley, de acuerdo al libro de Gálatas, solamente era nuestra guía. Era la guía que nos conduciría a Jesucristo. La ley. Es muy importante esto. Gálatas 3, versículos 24. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Por eso es importante, ¿verdad?, estudiar esto, porque vemos en el mundo tanta gente confundida mezclando los dos testamentos. Cuando ya sabemos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que hemos leído y de acuerdo a lo que dice la Biblia, que el antiguo pacto era para el pueblo judío. Pero el pueblo judío falló. Y él mismo le dice: haré un nuevo pacto, establecido bajo un convenio diferente al que ustedes tenían y que no pudieron cumplir. Entonces Gálatas 3:24 dice que la ley era era el ayo. Dice el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito el que no permaneciere en todas las obras de la ley. O sea que tenía que cumplirlas. Si no podía cumplirlas, entonces se hacía maldito. Tremendo, ¿verdad? Ese es lo que es el pecado. El pecado de la desobediencia. Dios es claro en los mandamientos. Y es por eso que este pacto entonces comienza con la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo es el anuncio de cuándo iba a comenzar a tener vigencia el nuevo pacto. Hebreos capítulo 7, versículos 12. Miren lo que dice ahí. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino, murió, resucitó, y a través del mandamiento que él dio de ir a predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
la gente iba a tener el perdón de sus pecados. Y esto incluía tanto a judíos como gentiles. Hebreos 8, versículos 6 y 7, miren lo que dice. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Capítulo 9, versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Entonces, Cristo viene, anuncia el plan de Dios, le dice lo que tienen que hacer y entonces la gente le cree y obedece. Algunos. Pero antes de eso, el pueblo le rechazó, lo crucificó, resucitó y de ahí en adelante el nuevo convenio comienza a tener vigencia. Hechos capítulo 2, vemos al pueblo de Israel reunido. Pedro les dice que ellos habían sido culpables de haber fallado, podríamos decir nosotros, nuevamente, como falló en el principio. Volvieron a fallar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Pedro les dice estas palabras. Hechos 2:36. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Así que los que recibieron, dice el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, el nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo, es su resurrección y el primer sermón evangelístico que el apóstol Pedro predica a los judíos en el día de Pentecostés. Allí da inicio este nuevo pacto establecido, como hemos leído Hebreos 8 y 9, bajo mejores promesas. Bajo mejores promesas, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Él dio su vida para que el mundo entendiera de que ahora ya no hay justificación ni tampoco que hay que guardar la ley, porque la ley ya fue derrotada en la cruz, ya no tiene validez para la salvación. Solamente podemos conocer, estudiar como hemos estudiado ahorita. Mira, el pacto se dio al pueblo judío, lo leímos, Éxodo 19. Éxodo 19, el pueblo se comprometió. Deuteronomio capítulo 5, se le dio al pueblo: no se olviden de la ley de Dios. Jueces, el pueblo falló. Comenzó a hacer algo que sabía que no debería hacer. Jeremías les dice: Dios ha hablado y dijo que iba a establecer un nuevo pacto. Viene Jesús del cielo para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos conozcan que ahora en el nuevo pacto es necesario el bautismo. Porque sin el bautismo no hay salvación. Porque así comenzó
el nuevo pacto. Así comenzó la iglesia del Señor en el libro de Hechos capítulo 2. Hemos estudiado varios temas acerca de la iglesia. Y es interesante que cuando Pedro le está predicando, le está diciendo a ustedes judíos, ustedes que están aquí reunidos, ustedes le fallaron a Dios en el pasado, ustedes les fallaron a Dios en el presente, porque rechazaron a Jesucristo. Lo castigaron duramente, lo crucificaron. Entonces, ellos creyeron eso, lo que Pedro les decía, porque era verdad. Se arrepintieron y se bautizaron. Entonces, ya eran judíos cristianos que ya no necesitaban guardar la ley del Antiguo Testamento, sino ahora la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, hasta el presente sigue en vigencia el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dejó de tener vigencia para la salvación desde hace unos 2000 años, 1990 años aproximadamente. Todo ese tiempo dejó de tener vigencia el Antiguo Testamento. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento, que es el que está en vigencia en el presente, desde que se predicó este sermón en el día de Pentecostés por el apóstol Pedro. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, si nos escuchas. Gracias y esperamos que esto te haya ayudado para poder conocer mejor lo que son los dos testamentos. A quién fue dado el primero y a quiénes fue dado el segundo. ¿Cuál está en vigencia ahorita? El próximo jueves, primero Dios, estaremos estudiando otro tema que tiene que ver con los rudimentos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado esta bendición de poder estudiar tu palabra, Señor. Esta palabra que hemos hablado y que es tuya, y esperando que cada uno de los oyentes sea edificado. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.